¿Todo bien tú? Ok, estoy viendo que todavía tenemos un poquito de retraso en la transmisión, pero supongo que ya cuando empieces tú a charlar, creo que no va a haber No, problema al respecto. fue a Así, propósito. sí, bueno, no pasa nada. Pero bueno, ahorita que empieces a charlar, igual ya te voy a dejar. Si es que vemos que se está trabando un poco la transmisión, vamos a intentar hacerlo de otra forma. Espero que no se trabe, pero de cualquier forma les pedimos un poquito de paciencia para poder hacer esta transmisión y que no nos caiga pesado el Internet de alguna manera y que podamos hacerlo. Así que voy a decir los disclaimers rápidamente. Y es muy simple. Este es un espacio judaico, así que por favor, absténganse de hacer comentarios que conlleven una forma de proselitismo o algo asociado con el proselitismo, porque si no tendremos que bloquearlos. Número dos, si quieren compartir, por favor, háganlo libremente. Este video es un video bastante bueno, pueden compartirlo con cualquier persona que tenga la duda. Si ustedes también quieren comentar algo, compartirnos su opinión, también pueden hacerlo en la sección de comentarios. Si tienen alguna pregunta también, la pueden hacer ahí directamente y al final en preguntas y respuestas se les dará el espacio, si es que tenemos tiempo y obviamente dando la relevancia a los comentarios que tengan que ver con el tema. Número 3, por favor, nada de ataques. No ataquen al ponente, a Irving, no ataquen al moderador, o sea, a mí, al medio, o tampoco se ataquen entre ustedes. Al fin y al cabo, estamos aquí para poder entender y aclarar un poco de conceptos y no para confundirnos al respecto de ellos. Y por último, lo único que sí también sería como algo bastante básico es no promocionar conceptos, o sea, o autopromocionarse o promocionar otros conceptos. Estamos aquí para poder generar esta conversación y promocionarse sería como llegar a una conferencia de algo o alguna plática o una clase y estar entregando folletos es que esto está buenísimo mientras está hablando el ponente. Así que, por favor, no recurramos a esas prácticas. De lo contrario, tendremos que bloquearlos para poder mantener el orden y un poquito de paz en esta transmisión. Así que, ahora sí ya, lo dije demasiado rápido y demasiado bien. Te voy a dar la palabra, Mr. Irving, para que puedas seguir y pues funcionar a través de esto. Bienvenido. Ok, gracias, Mark. Bien, vamos a platicar sobre esta situación de que sí hay judíos, y son bastantes, que celebran el Año Nuevo. Este año no sé cómo se vaya a poner por la cuestión de la crisis sanitaria, la pandemia de COVID, que bueno, muy en realidad tomando mantener el encierro, por ejemplo, ahorita que en México estamos pasando la pandemia, pues bueno, no recomendable festejos, yo les recomiendo que no los hagan, ninguna cuestión religiosa de por medio, simplemente precaución sanitaria, así que este año no voy a celebrar el Año Nuevo, el 31 de diciembre al 1 de enero. Pero normalmente sí lo celebro y de la misma manera celebran. De hecho, pues prácticamente durante muchos años mis celebraciones de Año Nuevo han sido otros judíos. Entonces, a mucha gente le sorprende esto, o sea, ¿por qué los judíos celebran el Año Nuevo? Entonces, si me preguntan, oye, ¿los judíos celebran esta festividad de Año Nuevo? Bueno, cada quien hace lo que quiere en realidad, pero en términos generales, sí, mayoritariamente sí. La respuesta es así de simple. Ahí podríamos ya detener la charla, que queda resuelta la duda, pero voy a utilizarla como pretexto para explicarles, en términos teóricos, por supuesto, cómo funcionan ciertas cosas. Entonces, aquí otra vez vamos a volver a un tema que ya he abordado, que ya he mencionado en muchas ocasiones, son de mis temas, de los temas que más me encantan y que son complicados, hay que agarrarlos desde varios ángulos y echarle cabeza ahí para terminarlos de entender bien. Pues tiene que ver con todo esto que llamamos cultura, con todo esto que entendemos por ese conocimiento que hemos venido acumulando a lo largo de los siglos, milenios, y que es una característica exclusivamente humana. Es decir, las demás especies animales no hacen cultura. Hay algunas que son inteligentísimas, por ejemplo, los delfines o otro tipo de ballenas. Se sabe que tienen un nivel de inteligencia equivalente o superior al nuestro, pero no hacen cultura. O sea, no hemos podido constatar que vayan acumulando cierto tipo de conocimiento y que luego lo vayan desarrollando exponencialmente. Por ejemplo, los animales más parecidos a nosotros son los chimpancés, orangutanes, gorilas principalmente.
Sobre todo los chimpancés pueden ser entrenados y pueden hacer cosas así simpáticas, ¿no? Cosas de show, o sea, le pones un gorrito rojo a tu chango, un saquito, le das una tacita, lo enseñas a fumar y puede andar ahí entre los turistas con la tacita pidiendo dinero. Nos podemos comunicar de una manera muy solvente, tipo de simios, o sea, changos, gorilas y orangutanes, porque aunque no saben hablar, no tienen la estructura física para fonetizar sonidos inteligibles como los nuestros, se pueden expresar por medio del lenguaje de señas. O sea, lo puedes entrenar para mantener conversaciones verdaderamente amplias que ellos hacen por lenguaje de señas. No en el nivel, por ejemplo, de cómo lo hacen las personas sordomudas, pero sí en un nivel notablemente desarrollado. Entonces, hay una gran cantidad de que puedes enseñarle a un chango en este caso, o a un delfín, otro tipo de animales, ¿no? Tú puedes ir a un acuario y te vas a encontrar ahí los shows con los leones marinos, con los delfines, con una orca incluso, porque son animales que pueden ser entrenados. Ni que se diga de perros, en mucho menor nivel los gatos, pero también pueden ser entrenados incluso, por ejemplo, para hacer películas de cine, y así sucesivamente. Lo que nunca va a pasar es que estos animales le enseñen eso a sus hijos. O sea, tú lo entrenaste al chango para hablar a señas, el chango no le va a enseñar eso a su hijo. No lo va a agarrar y decirle, mira, esta seña significa tal cosa. Eso se lo tendrías que enseñar tú otra vez. Entonces, esa es la capacidad que no tienen los animales. La capacidad de asimilar el conocimiento aprendido de la manera que quieras, por su cuenta propia o porque alguien lo entrenó, pero asimilar el conocimiento adquirido y enseñárselo a la siguiente generación, de tal manera que la siguiente generación pueda aumentar ese conocimiento. Esa es una cualidad única y exclusiva que tenemos los seres humanos y es lo que llamamos cultura. Espiritual, voy a dejar completamente de lado eso por el momento, en este momento de la charla, que bueno, ya saben, yo no explico las cosas desde una perspectiva sino histórica. Entonces, más allá de la experiencia espiritual implícita en el fenómeno, la religión como fenómeno humano es un fenómeno eminentemente cultural. La religión puede ser perfectamente entendida y explicada como un fenómeno de conocimiento que hemos ido acumulando y desarrollando a lo largo de la historia. Entonces, toda práctica religiosa, toda actividad religiosa, toda festividad religiosa tiene una historia y tiene una razón de ser. Y no surge de la nada. Hay, por ejemplo, una cuestión importante con el mito, porque aquí vamos a entrar a hablar de mitos, específicamente vamos a hablar del mito de Janos, una deidad grecolatina, una deidad griega y luego adoptada por los romanos. El mito es algo que no se inventa, el mito es algo que no se crea de la nada. O sea, no hay alguien en un momento de la historia que se siente en su casa y se pone a pensar y dice, a ver, ¿qué? No tengo nada que hacer, voy a inventar un mito. O ya descubrí que es un buen negocio, voy a inventar mitos. No. El mito es una narrativa que viene evolucionando desde sus expresiones mínimas hace miles de años y con el paso de los siglos se ha adaptado y se ha sofisticado. ¿Por qué se ha sofisticado? Porque la vida humana, la cotidianeidad, la vida diaria, los problemas de la vida diaria se han sofisticado. Entonces, no es lo mismo la vida en una cultura, por ejemplo, urbana primitiva, como lo fue Catalhuyuk o como lo fue Jericó, las ciudades más antiguas que tenemos registro de su existencia, pero que solamente era esa comunidad, o sea, como digamos unidad política, solamente era ese grupo viviendo en esa ciudad. No es lo mismo eso que, por ejemplo, ya el Imperio Acadio, ya por ahí del siglo XXV antes de la era común. Estás hablando de otra estructura política, de otra dinámica social, cultural y religiosa. Entonces, por lo tanto, es lógico que los mitos, para responder a las inquietudes de esas nuevas necesidades o de esas dinámicas sociales más grandes, más complicadas, más difíciles,
por supuesto, los mitos entonces también se vuelven más grandes, más complicados y más difíciles. Pero no se inventan de la nada. Simple y sencillamente son la evolución de los mitos más primitivos. Entonces, los mitos no nacen de cero. Los mitos simplemente se heredan de una etapa a otra o de una cultura a otra, incluso, como lo que sucedió en las culturas grecolatinas. Se hereda el mito y nada más cobra un nuevo significado, una nueva dimensión, una nueva forma. Entonces, así es como, por ejemplo, esta cuestión, todo este mito de la renovación de la naturaleza llega al punto de hablarnos de un dios, el dios Janus, que es una deidad que nace con dos caras. Una cara normal aquí, pero otra en la parte de atrás. Y toda esta idea de que es una deidad que ve tanto hacia el futuro como hacia el pasado y que representa es el guardián de la puerta hacia el futuro. Entonces, por eso Janos se convierte en la deidad grecolatina con la que comienza el nuevo ciclo solar, o sea, y con la que se traspasa esa puerta, digamos, en donde queda atrás un año y empieza un nuevo año. Y de Janos viene, de la etimología de Janos, viene el nombre de January, por ejemplo, que es enero. O sea, esa es la raíz etimológica de enero. Enero es el mes de Janos, de una deidad greco-latina. Entonces, ¿de dónde viene toda esta idea de celebrar el inicio de un nuevo año? Bien, la civilización, tal como la conocemos, tal como la entendemos, tal como la vivimos, la civilización nace con la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura fue la actividad que nos permitió garantizar que podíamos obtener nuestro sustento a partir de la tierra, que ya no necesitábamos andar cazando, viendo si matábamos al animal o el animal nos mataba a nosotros, que ya no dependíamos de la recolección de frutas, que, hijo, si ya se acabaron, ya nos fregamos porque no hay manera de conseguir más frutas, que ya no dependíamos de comer bichitos que nos encontrábamos en los árboles o en los matorrales, no, ya podíamos controlar nuestra propia producción de alimento. Descubrimos la posibilidad de la agricultura, empezamos a sembrar campos de cultivo y por lo tanto los seres humanos pudimos quedarnos a vivir en un lugar fijo, alrededor de nuestros campos de cultivo. Entonces, con la agricultura viene el proceso de sedentarización definitiva de la sociedad humana. Proceso muy lento, por supuesto. Todavía hacia el año 1500, antes de la era común, había amplios grupos nómadas en esta zona de Medio Oriente, que es donde surgen las civilizaciones de la humanidad, lo que es Mesopotamia, seguro. Eventualmente, todos los grupos de la zona se sedentarizaron y los reductos que quedaron de nómadas, como por ejemplo los beduinos, fueron mínimos. Y obviamente en las zonas más desérticas, en las zonas donde la agricultura es por naturaleza difícil o prácticamente imposible. Pero en los lugares en donde había tierra fértil o donde digamos, la crecida de los ríos se pudo canalizar hacia el interior del territorio para fertilizarlo, en esos lugares se desarrolló la agricultura y se desarrollaron las civilizaciones sedentarias. Bien, la agricultura tiene un problema. Bueno, hoy no nos parece un problema, porque hoy ya conocemos, entendemos científicamente cómo funciona todo esto, pero ponte los zapatos de alguien que vive hace 5.000, 6.000 años. La agricultura tiene un problema. Y el problema es que la naturaleza tiene un ritmo que no entendemos, estoy a 5.000 años, ritmo que no entendemos, pero que de repente renace. O sea, de repente el sol empieza a perder su fuerza. Si ustedes ven hacia el oriente, donde sale el sol, y van observando día con día, se van a fijar que cada vez, conforme se acerca el invierno, el sol va saliendo más hacia el sur. Por ejemplo, ahorita acabamos de pasar el solsticio de invierno, es los días en los que está saliendo el sol más hacia el sur posible. Entonces, el trazo que el sol hace por el cielo, hagan de cuenta que esto fuera, digamos, toda la bóveda celeste, no es por en medio. Eso solamente sucede en el solsticio de verano. En el invierno está más hacia el sur, entonces el trazo sale muy al sur, no sube hasta más alto del cielo,
usen mediodía, salgan y observen en dónde está el sol y van a ver como que está chueco, como que está fuera del lugar. Entonces, por eso se tarda menos tiempo en recorrer, en salir por el horizonte y meterse en el horizonte. Y por eso en el solsticio de invierno tenemos el día más corto y la noche más larga. Y bien, y es un sol débil, calienta un poco, pero en realidad hace predominantemente frío y no calienta lo suficiente como que para que la naturaleza dé sus frutos. En cambio, esa situación empieza a caer a partir del solsticio de invierno. Ahorita empieza a observar todos los días donde está que conforme van pasando los meses, va empezando a salir más hacia el otro lado, hacia el norte. Cuando lleguemos al equinoccio de primavera, por ahí de Semana Santa, va a estar a la mitad de su recorrido. Y conforme vayamos avanzando hacia el verano, va a seguir el solsticio de verano, que es cuando vamos a tener el sol en toda su fuerza. El día más largo de todos y es caliente, por supuesto. Y la etapa en la que la naturaleza ha reverdeado de sus frutos. Bien, hoy en día tenemos una explicación realmente científica, entendemos cómo funciona esta cuestión del eje del planeta, que hace que los rayos del sol peguen de determinada manera, que por lo tanto la temperatura promedio sea baja y que por lo tanto genera las estaciones de primavera o de invierno, la estación donde la naturaleza sus ciclos, o sea que depende de la fotosíntesis y dependen de un montón de donde el sol juega un papel fundamental, la luz solar, esa renace o se muere, por decirlo de alguna manera. Bueno, hace 5,000 años no se entendía esto. Entonces, todo este proceso de nuestros ancestros para descubrir los ritmos de la naturaleza, ojo, ni siquiera para entenderlos, apenas los estaban descubriendo. Digo, fue un gran mérito intelectual, o sea, una gran conquista intelectual, haber podido detectar en un momento dado que era un ciclo de más o menos, poquito más de 365 días. Y entonces identificar que había 4 puntos, vamos a llamarle 4 puntos cardinales, en ese ciclo de 365 días, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Los solsticios, el momento en el que el día es más largo, el más largo de todo el verano, o la noche más larga de todo. Y los equinoccios, el momento que día y noche son exactamente iguales. Entonces, gracias a esto, se pudo, digamos, establecer una calendarización correcta, adecuada, eficiente para los ciclos agrícolas, para la actividad agrícola. Aprendimos a saber en qué momento, nótese la redundancia, aprendimos en qué momento sembrar y en qué momento cosechar. Entonces pudimos optimizar la producción agrícola para garantizar la sobrevivencia de la humanidad en general, de cada cultura en su momento en particular. Pero entonces, ¿qué es el mito? ¿Qué papel representa el mito dentro de todo esto? En una época en la que ya sabíamos qué pasaba, pero no sabíamos por qué pasaba, cómo funcionaba la mecánica de la naturaleza, nuestra tendencia natural, y formidable, por cierto, nuestra tendencia natural a contar historias, porque eso sí, los seres humanos somos grandísimos narradores de historias. La tendencia natural a contar historias nos llevó a construir explicaciones fantásticas, en realidad, fantasiosas, sobre cómo funcionaban las cosas. Y obviamente el modo que tomamos fue nosotros mismos. Es decir, si tú estás acostumbrado a que tu papá llegaba todo furioso en las tardes del trabajo, le ha ido mal, pegándole a todo, pegándole a todos, y así, no era difícil que te imaginaras que un volcán explotaba por la misma razón. O sea, que un volcán reventaba las cosas y estaba enojado. Solamente que, por supuesto, tenía que ser alguien muy poderoso, de una fuerza, de unas cualidades tremendas. O sea, como un ser humano puede reventar todo lo que está en su casa, ¿qué se necesita? Que esté enojado para que reviente una montaña entera y sepulte en lava. Entonces, era, digamos, este fenómeno que ya les he comentado de la apofenia, que es la tendencia a encontrar patrones, a establecer relaciones entre datos aislados que en realidad no tienen ninguna
relación, pero nosotros inventamos, creamos y empezamos a construir explicaciones interesantes, explicaciones que en un momento hasta son divertidas, pero que son erróneas. O por ejemplo, estás acostumbrado a ver que un rey o el jefe del clan o el jefe de la tribu o el emperador, lo que quieras, dependiendo del lugar o de la época. A ver, Mark, ¿cómo va el video? Mark, ¿dónde andas? Que estoy viendo algunos comentarios de que se corte el video. Bueno, voy a seguir. Espero que esto funcione. Les decía, ok, gracias. Aquí me están comentando alguien que va bien, que lo ven bien. Bueno, voy a seguir. Les decía, viendo esta realidad de que los reyes dan órdenes y los ejércitos o la procesión o los funcionarios de gobierno o la población en general obedece y hace las cosas como se indican, ¿quién tiene que dar las órdenes para que en la noche aparezcan las estrellas y todas se muevan así, parejitas? Digo, no sé si se han fijado. Empiecen estos ejercicios de astronomía básica siempre son entretenidos. Salgan en la noche temprano y ubiquen algunas estrellas. Digo, es mucho más fácil en el cielo urbano porque hay tanta luz que se ven pocas estrellas. Más difícil cuando tenemos un cielo tapizado de estrellas. Ahí sí te tienes que saber constelaciones y cosas por el estilo. Pero bueno, aprovechen que la mayoría vive en ciudades, no se ven tantas estrellas, pero entonces identifiquen algunas cosas, es lo más fácil. Luego salgan por ahí de las 2 de la mañana y van a ver que ya se movieron. Y luego salgan a las 5 de la mañana, antes de las se siguieron moviendo. ¿Y que hacen? Una especie de trazo así como de abanico. Entonces, ¿quién da las órdenes para que se muevan así, con tanta precisión? Esa fue el tipo de preguntas que se hicieron nuestros ancestros y que hicieron que empezaran los dioses. Cuando vamos a hablar del politeísmo, ahí sí lo vamos a decir de un simple y creamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza. Veíamos que un jefe tribal daba órdenes y todos le obedecían, entonces se nos ocurrió que en el cielo las estrellas se movían porque alguien muy poderoso también les daba esas órdenes. O veíamos una persona furiosa reventándolo todo allí en su casa. Creímos que alguien muy poderoso enfurecía y por eso explotaba un volcán, o había una inundación, o había un terremoto. Es decir, trasladamos nuestra experiencia humana a una narrativa, a historias que intentaban contar por qué la naturaleza fue explicaciones pésimas para entender el funcionamiento de la naturaleza. O sea, pésimas o lo que le sigue, pero es muy interesante desde el punto de vista psicológico por de nosotros. Es decir, por ejemplo, un reino donde un dios se enoja y hace explotar un volcán es la peor manera en la que puedes explicar lo que es un fenómeno geológico, pero puede ser o generalmente es una manera brillante en la que explica esta narrativa antigua, en la que explica lo que es la furia. O sea, lo que no vamos a aprender de geología en un relato de estos, sí nos puede enseñar muchísimo sobre nuestra condena y nuestra relación con la ira, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso los mitos se van volviendo relatos tan entrañables. Y por eso no van siendo descartados unos por otros. Simplemente van evolucionando, se van volviendo más sofisticados, más largos, más complejos. Y bueno, así eventualmente se llega a el dios Janos y la celebración del Año Nuevo. ¿Por qué? Pues porque acabamos de pasar el solsticio una semana, ya en realidad, y entonces estamos a la perspectiva de iniciar un nuevo ciclo, un nuevo año. Es decir, el punto donde la naturaleza está muerta y vamos a empezar el proceso que nos va a llevar a que es cuando la naturaleza va a reverdecer, la naturaleza va a renacer otra vez. Entonces, esta cuestión del dios Janos y del final de un ciclo y el
inicio del otro, tiene que ver con toda esta mitología del renacimiento de la naturaleza, con toda una mitología naturalista, a veces enfocada en la naturaleza como tal, a veces enfocada en el sol. Pero este tipo de mitos naturalistas, por ejemplo, uno clásico es el mito de Baal en la cultura cananea, o el mito o los mitos solares, como pueden ser el de Mitra en la cultura rigvédica y avestana, o después en la cultura helenística, el Mitra mistérico. Puede ser el mito de Hércules, es otro mito solar. Puede ser el mito de Dionisos, otro mito solar. El mito de Apolos, el mito de Osiris, y mitos solares clásicos que todos hablan de una o de otra manera de muerte y renacimiento. Porque al final de cuentas en lo que se centran es en tratar de encontrar explicación lógica de acuerdo a los conceptos. Bueno, en el nivel de ignorancia que teníamos en ese tiempo. Darle lógica a por qué el sol y con el sol la naturaleza mueren y por qué luego renacen. Entonces, este es digamos, a grandes rasgos, el entorno de ideas en el cual está ubicado el mito de Jano, la idea del dios Janos, del dios enero. Y que bueno, obviamente eso lo van a lograr primero los griegos, romanos. Los romanos lo van a tener en su calendario. Primero el calendario de 10 meses, le tenían que hacer ajustes, finalmente agregaron 2 meses más, julio y agosto, en honor a Julio César y a César Augusto, ahí viene julio y agosto, para completar el calendario de 2 meses, pero entonces, bueno, enero, dios Janos, se queda siempre ubicado como el mes en el que empieza este nuevo ciclo, este nuevo año. Bien, esto lo va a recuperar el cristianismo imperial, es decir, una cosa muy distinta cuando estamos hablando de la iglesia cristiana primitiva como un grupo marginal, e incluso como un grupo perseguido, y otra cosa es ya cuando vamos a hablar de la iglesia como religión oficialmente adoptada por el Imperio Romano. Me están diciendo que el calendario actual de Israel es babilónico, esa es una mentira, ni vale la pena discutir. No, aparte ni siquiera estoy hablando de eso, con el tema, por favor. El calendario greco-latino, es decir, este calendario greco-romano, pasa, o sea, vamos, no es que pase, más bien ni siquiera se mueve. La iglesia, al convertirse en una institución imperial, simple y sencillamente continúa manejando el calendario imperial. Pero le empieza a hacer ajustes a su propia visión religiosa de las cosas, que ahora que el cristianismo, a partir del siglo IV, cristianismo es religión imperial, entonces empieza a haber algunas ecuaciones. Había yo explicado la semana pasada, en torno a esto de la Navidad, que realmente no se sabe cuándo nació Jesús de Nazaret. Por eso, la iglesia de esta época, la iglesia imperial, como oficial la celebración en el 23, la noche del 24 al 25. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo era el momento en que caía el solsticio, y el solsticio de invierno era el mojaba el nacimiento del sol. Por esto que ya les decía, por cómo el solsticio de invierno es el momento en que el sol está más débil, y a partir de allí pareciera que el sol recuperar su fuerza. Digo, en realidad lo único que pasa es que la Tierra se va moviendo y se va moviendo el eje, y entonces va cambiando la forma en la que nos pega el sol. Pero desde la perspectiva antigua, un sol debilitado o incluso muerto empezaba a renacer. Por eso muchas culturas establecieron como fecha de celebración para el nacimiento del sol el 27 de diciembre. La iglesia imperial, basándose en tipo de pasajes como el Evangelio de Juan, donde dice que Jesús aparece diciendo yo soy la luz del mundo, bueno, hacen una equivalencia teológica, es la luz, entonces lo vamos a celebrar en el momento, su nacimiento, no sabemos cuándo es, luz otra vez está empezando a brillar. Y por eso el 24 al 25 de diciembre como fecha para la Navidad. ¿De dónde sale la fecha del 31 al 1 de enero? O sea, ¿por qué una semana después se pone otra festividad importante? O se empata con la festividad de Janos. Porque era otro concepto eminentemente heredado del judaísmo, que es la circuncisión de Jesús.
¿Qué es el 1 de enero, al final de cuentas? Digo, claro, ahora la terminología popular es que es la festividad de San Silvestre y todo lo que quieran, pero en esencia, la importancia original del 1 de enero para la iglesia primitiva es que es la festividad de la circuncisión de Jesús. Es decir, 8 días después, una semana después de que nació. Claro, ya en este constructo teológico, recalco, es un constructo teológico, no es un dato biográfico, pero en este constructo teológico en el que pusieron la celebración del nacimiento el 24 de diciembre, el 25 en la madrugada. Ahora, por favor, no se espanten de estas diferencias. A nosotros nos parece de repente, qué bárbaros, cómo era posible que hicieran un constructo teológico en vez de ocuparse por la biografía. A ver, esas son construcciones teóricas que podemos hacer nosotros. La gente antigua ni se les ocurría. Perdónenlos por ser antiguos, primitivos y rudimentarios. Ni modo, son nuestros ancestros y así fueron. Con esas herramientas se enfrentaban la vida. Ni modo, no tienen la culpa de haber nacido hace 2000, 3000, 4000 años. Entonces, por favor, acostúmbrense a no juzgar con los ojos actuales lo que hacía la gente antigua, que es profundamente injusto e implica una incomprensión terrible de lo que es la historia. Entonces, bueno, esa gente no entendía, no percibía la mínima diferencia entre mito e historia. O sea, es que son mitos, o sea, ¿cómo se lo podían creer? Bueno, tú y yo tenemos la capacidad de saber, enterarnos que son mitos, pero no le llamaban mito. A ellos, para ellos era historia. Pero ni modo. Así hemos ido aprendiendo poco a poco cómo funciona la naturaleza y por eso ya sabemos lo que son los mitos y lo que es la historia, pero ellos no. Entonces, por favor, siempre sea un poco más comprensivo con estas cuestiones. Pero bueno, entonces, de manera es como el cristianismo adapta las festividades del solsticio y la festividad de Jesús. La sustituye por el natalicio de Jesús y por la festividad de la circuncisión de Jesús y se establecen las fechas para Navidad, pero todo sigue evolucionando. La civilización sigue dando, todo sigue avanzando, se sigue volviendo más complejo, más sofisticado y después de la cristianización del imperio, cuando se concluye, digamos, esta dogmática imperial, pasan, vamos a hablar de unos 1400 años, pasan unos 14 siglos, en ese lapso pasan un montón de cosas, pero que van a confluir en la Ilustración y la Revolución Francesa. Que la Ilustración es un proceso, la Revolución Francesa es un momento emblemático, pero que entre otras cosas, hay mucho que hablar de ambos procesos. Podemos hablar de política, de ideales de democracia, de derechos humanos, vamos a hablar de 20,000 cosas. Hoy me voy a centrar en una nada más, que es el proceso de secularización de la cultura occidental. Esa parte final del siglo XVIII y desde entonces, sobre todo durante el siglo XIX, fue el momento en que los seres humanos en Occidente empezamos a entender que la religión era un fenómeno cultural importante, era, digamos, una parte inherente prácticamente en nuestra propia vida, pero tenía por qué ser el elemento rector de la ciencia. No tenía por qué ser el elemento rector del conocimiento. Fue la época en la que estábamos empezando a descubrir las posibilidades del razonamiento científico. Cuestionar al universo mismo, a la naturaleza misma, para intentar entender las causas y los efectos sin explicaciones que podemos llamar mágicas. ¿A qué me refiero con mágicas? A una explicación que renuncia a buscar la respuesta y se queda en la ignorancia. La magia es simplemente lo que nos... Entonces, una respuesta mágica es aquella que responde sin responder. Y te voy a decir cuál es la más frecuente de todas. O sea, digo, hay diferentes enigmas en la vida, ¿no? O están los de tipo existencial, pero están también los de tipo natural. O sea, de repente
hay una situación que me puede producir una profunda presión, o una profunda alegría, o una profunda sensación de odio. Y ok, puedo ir con el terapeuta e ir más o menos ubicando qué pasa en cada cosa, pero siempre cuando tiene que ver con estas cuestiones existenciales, generalmente siempre hay un terreno ahí que es enigmático, incluso para nosotros mismos. Y entonces, en esos casos, a veces la última respuesta que encontramos es simplemente decir, o sea, es que Dios así lo ha puesto delante de mí y pues lo tengo que asimilar. O sea, así me puso Dios las cosas, así me puso Dios la vida. ¿Y por qué? No sé. No sé por qué a mí me toca lidiar con esto. No sé por qué a mí me toca enfrentar este tipo de problemas y a otros no. No sé. Pero bueno, los tengo que enfrentar. Y bueno, así te haces cargo de eso. Entonces, esa es una reacción muy natural, muy lógica en un creyente. O sea, aceptar que ciertas situaciones de la vida pues están ahí, las tienes allí porque Dios así lo quiso y ni modo. O sea, hay cosas que no te va a poder venir a explicar ningún científico. O sea, realmente tienes que enfrentarlas, vienen y ya. Pero es la explosión de un volcán. O sea, un volcán explota. ¿Por qué? ¿Porque Dios así lo quiso? Bueno, sí, en última instancia un creyente sabe que sí, pero podemos dar respuestas más exactas. O sea, sí le hemos aprendido a la geología, sí le hemos aprendido a la investigación de cómo funcionan las placas tectónicas, la presión en el interior de la Tierra, la lava, el magma, todo lo que quieras. Y si vas con un geólogo te puede explicar perfectamente por qué explota un volcán. Y sobre todo te puede explicar que esa explosión no tiene ningún componente moral. Es decir, no es un castigo. Las explosiones volcánicas no son un castigo, son parte de la naturaleza, nos guste o no. Te portes bien o te portes mal, si estás junto a un volcán, el volcán va a explotar o va a hacer ruido o va a hacer algo en algún momento, sin importar cómo te has portado. No es un castigo, no es la furia de ningún dios o de Dios, es la naturaleza. Así es. Así la diseñó el gran arquitecto del universo, ni modo. Nosotros los seres humanos, bueno, nuestra privilegio y responsabilidad, conocerla, estudiarla, entenderla y aprender a convivir con ella. Digo, para que tengas suficiente sensatez como para no ir a poner tu casa o tu ciudad al pie de un volcán, por ejemplo, o donde ya aprendiste que hay una falla, porque hay terremotos. La ira de Dios no es la ira de Dios. Así es la naturaleza. Leyes de causa y efecto, nada más. Hay algo que se llama deriva continental, que está relacionado con el choque de las placas tectónicas y pues ni modo. De repente todo lo que está abajo se mueve. Oye, pero qué terrible, pues ahí estaba, se cayeron edificios, murió gente, pues sí, ni modo, fue porque éramos ignorantes y fuimos a poner la ciudad donde pasaba la falla, ¿no? Bueno, ok, ¿qué hacemos? Ya hay ciudades allí, ok, hemos ido aprendiendo a construir de tal manera que las cosas no se caigan. Con todos los problemas que tenemos en México, México es uno de los países que tiene de los más altos estándares de construcción eh, para zonas sísmicas. O sea, y bueno, hemos tenido terremotos terribles y ya me tocó vivir dos terremotos así de anteología. De verdad, crees que se te va a caer la casa y te vas a morir ahí aplastado. Y bueno, lamentablemente en los dos hubo edificios que se derrumbaron y mucha gente que murió. Pero justamente después del primero, en 1985, fue cuando vino una revolución en la administración pública, que se empezaron a poner normas más duras, más en cuanto a la construcción, para que la Ciudad de México soportara este tipo de temblores. En 2017, hace 3 años, tuvimos otro gravísimo terremoto terrible, el peor. O sea, de hecho, yo sentí los dos, el del 2017 fue peor que el del 85, porque aunque la escala de Richter fue menor, 8.1 contra 7.1, el de 7.1 fue mucho más cerca del epicentro y más superficial. Entonces, el impacto de energía fue brutal, algo que nunca en la vida he sentido. Pero bueno, sí, hubo muchos daños, se cayeron muchos edificios, muchas casas, hubo muertos lamentablemente, pero no se compara con los daños de 1985. ¿Por qué?
porque en la Ciudad de México sí se aprendió a construir de otra manera y mucha mejor resistencia los edificios. Edificios enormes, edificios de sección céntrica de la ciudad, como en Estados Unidos, pero tenemos edificios muy grandes que con los temblores, con temblores que aquí llegan y son de 6 grados, 7 grados. Digo, incluso los que vivimos aquí en la Ciudad de México, luego, por ejemplo, Croacia, que ayer hubo lamentablemente un terremoto y lamentable todo lo que está pasando ahí ahorita, necesita apoyo y necesita ayuda, pero de repente dices 6.3 grados en la escala de Richter. Es obviamente a un habitante de la Ciudad de México, pues ni era tan fuerte, ¿no? O sea, nosotros cada rato tenemos de 7.2 y como que no pasa nada. Bueno, es porque así es como los seres humanos hemos ido aprendiendo a convivir con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la entendemos mejor, porque ya no nos quedamos con esta respuesta de es que Dios está enojado y nos está castigando. No, no, no. Placas tectónicas, movimiento, la energía que se mueve, escala de Richter, ciencia. Y eso nos permite hacer construcciones mejores que minimizan las consecuencias fatales, las consecuencias difíciles. Entonces, todo este asunto de cómo hemos ido aprendiendo hemos ido comprendiendo cada vez más la naturaleza, ha hecho que las explicaciones de tipo religioso se vuelvan cada vez menos relevantes. Y por explicaciones de tipo religioso me refiero específicamente a estas. Es que Dios así lo quiso. Dios quiso que se inundara. No. Con la ciencia lo podemos evitar. Podemos corregir. Funcione de otra manera y que no tengamos que soportar los estragos de una inundación. Y si no se pudo evitar y llegó la inundación, podemos tomar medidas o tenemos herramientas, tenemos aparatos que nos pueden ayudar a resolver la crisis lo antes posible para que las afectaciones sean mínimas. ¿Qué fue lo que provocó todo este proceso? Provocó una secularización de la sociedad humana, de la civilización humana. O sea, ¿qué fue lo que sucedió con todo esto? Fue que los gobiernos, la ciencia, la educación, los libros empezaron a ser cada vez menos religiosos. Menos religiosos en el sentido de la magia. No me refiero en el sentido de la experiencia espiritual. Eso es un asunto que a mi modo de ver sigue siendo indestructible para el ser humano, un aspecto inherente al ser humano. Pero sí me refiero a menos religiosos en el sentido de simplemente echarle la culpa a Dios o al diablo de todo lo que sucede y entender de otra manera con la naturaleza. Entonces, este se llama secularización, eventualmente impactó también en nuestra manera de celebrar las fiestas. Por eso les decía yo la semana pasada que Navidad ya es un fenómeno no nada más religioso, sino cultural. Y bueno, y se refleja en que la Navidad no es una celebración cristiana. La Navidad es una celebración que tiene una gran cantidad de elementos precristianos. Me preguntaban del árbol de Navidad, que si tiene que ver con la Hanukkah. No, el árbol de Navidad es escandinavo, ese viene de los vikingos, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es la cultura humana, vamos mezclándolo todo, pero otro de los aspectos importantes es que en todo este proceso llegó un momento en que ciertas festividades o ciertas celebraciones perdieron por completo su connotación religiosa. Se volvieron celebraciones de tipo meramente cultural y en última instancia hasta nada más una celebración civil. Y la que más le pasa a esto es al Año Nuevo. Es decir, ¿quién de ustedes, cuando celebra Año Nuevo, cuando haya celebrado Año Nuevo, independientemente de la religión que profesen, ¿quién de ustedes el 1 de enero, 0 horas, en el momento de brindar y de comerse las uvas, de salir con la maleta a correr alrededor de la cuadra y todas estas tradiciones que se hacen en esta festividad, ¿quién de ustedes levantó la copa y dijo, brindo por el dios Janos? Nadie. Te lo puedo garantizar, nadie. Nadie lo hizo. Pese a que estaban celebrando la llegada de enero, el mes de Janos. Te voy a hacer pero ¿a quién le importa? ¿A quién carambas le importa? ¿Por qué no nos importa? Porque la sociedad occidental ha venido evolucionando de tal manera que en un momento lo
Janos quedó de lado, luego quedó la celebración cristiana de Año Nuevo, luego se dio ahí a este santo de San Silvestre, pero luego hubo un proceso de seculación y aunque la celebración se siguió haciendo porque era el inicio del año, se perdió por completo el significado religioso de una religión o de otra. Así como en un momento ningún cristiano estaba ya celebrando al dios Janos, en este momento prácticamente nadie está celebrando a San Silvestre, que es el santo patrono del 1 de enero. Incluso, y es más fácil que te encuentres ateos que te dicen, no, claro que voy a celebrar el 1 de enero, voy a celebrar el nacimiento de Isaac Asimov. Te apuesto que en el mundo el 1 de enero va a haber más gente celebrando Isaac Asimov que a San Silvestre, porque la festivalizó. ¿Por qué? Porque así es como ha evolucionado la sociedad. Todo este complejo en el cual los seres humanos, sobre todo en Occidente, esto guste a los posmodernos, no, más bien no les gusta, pero apenas la occidental ha sido la más avanzada en este tema de entender la mecánica de la naturaleza. Entonces, hemos podido despojar de sus contenidos mágicos a muchas ideas porque hay inundaciones, porque hay terremotos, porque hay agricultura, porque hay calor, porque hay frío. Hemos podido quitar los contenidos de todo eso, de decir, es que los dioses, Dios así lo quiere, o el diablo tiene la culpa y lo provocó, y hemos podido explicar los efectos de muchos, de la gran mayoría de los fenómenos naturales que ocurren aquí en el planeta. Y bueno, ya estamos bastante avanzados con los que ocurren en otros planetas, simple y sencillamente gracias a nuestra capacidad de observación. Pero bueno, hemos ido avanzando con eso. La ciencia ha logrado liberarse plenamente de los criterios religiosos, y qué bueno, porque mientras estuvo sometida a los criterios religiosos, pues la ciencia prácticamente no avanzó. Que ciencia y religión tienen objetivos, razones distintas de ser, pero bueno, entonces la ciencia ya libre de criterios religiosos ha podido desarrollarse de manera que nos ha cambiado la vida. Tenemos internet, tenemos aviones, tenemos hospitales modernos. Bueno, gracias a eso, la pandemia de COVID no nos está pegando como pegó la pandemia de gripe española hace un siglo, que se saldó con 50 millones de muertos. Ahorita, gracias a Dios, no vamos a ver una tragedia de esa magnitud. Pero bueno, el punto está en que esa activa que tenemos hace que muchos eventos que en otros tuvieron connotaciones religiosas ya no las tengan. Y entonces, el año nuevo, el 1 de enero, la celebración que hace el 1 de diciembre, prácticamente en la cultura occidental, al año a hacer una festividad civil, porque es el inicio del año civil. El año 2021 no tiene ninguna connotación. Es decir, bueno, es que es el año 2021 después de Cristo. Bueno, sí, pero resulta que desde hace tiempo que sabemos que quienes hicieron el conteo original, en tiempos del Papa Gregorio, se equivocaron, contaron mal, y que resulta que ni siquiera es el año 2021 después del nacimiento de Cristo. No, no lo es. Pero ¿a quién le importa? Ya es un año más bien de características civiles, no religiosas. Entonces, el Año Nuevo, la festividad de Año Nuevo es una festividad civil. Entonces, por eso, mucha gente no cristiana, no nada más judía, mucha gente judía, musulmana, hinduista, atea, panteísta o lo que quieran, pueden y celebran sin ningún remordimiento de conciencia el 1 de enero, porque están en una celebración que mucho tiempo, décadas, si no es que siglos, ya no es religiosa. Entonces, así como los judíos al participar de una festividad de año en 1 de enero, 31 de diciembre, 1 de enero, no estamos participando en la adoración de un santo católico romano, San Silvestre, básicamente. Los católicos romanos, al celebrar el 1 de enero, tampoco están adorando al dios. O sea, no me vayan a salir que, enero es el mes del dios Janos, entonces no hay que celebrar porque entonces estás adorando a Janos. No.
El idólatra no es el mes, acuérdate de eso. El idólatra nunca va a ser el mes. El idólatra serías tú. La responsabilidad es tuya, no del mes. No le eches la culpa al mes. Eso precisamente es el pensamiento mágico. Creer que las cosas las hace, creer que todo lo hacen las cosas, no nosotros. Los dioses. Janus no existe. No lo puedes adorar porque no existe. Punto. Entonces, no sufras. Si quieres celebrar el año nuevo, bueno, insisto, este año no. Este año sí, tómatelo con calma, relájate, quédate encerrado en tu casa, festéjalo ahí nada más con las personas con las que vives, no te juntes o no te expongas a contagios. Se está hablando desde mi realidad en México. Espero que ya en otros lugares y otros países sea diferente, pero aquí, en la Ciudad de México, lo estamos pasando peligroso, realmente. Entonces, con cuidado, por favor, pero si celebras el primero, no vas adorando a adorarlo. Si tú en ese momento que estás ahí con la copa y con tus uvas y con tus chones amarillos, o sea, y tú vas y dices, no, yo no estoy adorando a Janus, estoy pasándomela bien con mis amigos, es válido, es perfectamente válido, punto. O sea, para que tú estés adorando a Janus, tú, de tu propia voluntad y convicción, deberías decir, estoy adorando a Janus. Bueno, en ese caso sí te la creo, ¿no? Si tú lo decides. Si tú voluntariamente no tomaste esa decisión, el mes no la va a tomar por ti. Año Nuevo es un civil, es una celebración más carga cultural que religiosa. Entonces es una celebración que la hacen mucha gente que no es cristiana. Ok, estamos teniendo unos problemas de transmisión. Es que si nos vamos a poner estrictos, un poquito a que tendríamos que decir, la celebra la gente de los Janus. Entonces, hola, Mr. Gatel. Ok, vamos a esperar un poquito porque sí ya se está cortando la transmisión demasiado, ya no se escucha, o sea, no se entiende nada de lo que está diciendo. Ahí está. ¿Ya estás otra vez? Intenta decir algo. Bueno, sí, aquí estoy, presente. 1, 2, 3. Sí, se está cortando demasiado la transmisión. Bueno, vamos a intentar llegar a la parte de preguntas y respuestas, pero si no, también recomendaría pasar un poquito más pero ya estás en la conclusión, pero de enfocarnos un poquito más en terminar, porque sí se está rompiendo todo esto. Bueno, Una disculpa por los problemas. Voy a concluir, voy a cerrarlo ya. Espero que haya quedado claro cuál es el perfil eminentemente cultural que hoy en día, aquí y ahora, tiene la celebración del primero. Y espero que haya quedado claro cómo ha evolucionado todo esto a lo largo de la historia. Cómo todo este proceso ha sido de descubrirnos a nosotros mismos, descubrir el funcionamiento de la naturaleza, pero que nos permite, nos da la libertad de tomarnos de manera relajada las situaciones hoy en día. Es decir, saber si el 1 de enero, el 31 de diciembre, organizas una fiesta, no vas a hacer enojar o no vas a estar a ningún dios. Es un punto. Le estás pasando bien. Qué bueno que entre todos se deseen un feliz año nuevo, se deseen que 2021 esté mejor que el 2020, que el 2020 fue en el mundo mundial el año malo en cualquier cantidad de años. Hemos visto en los últimos 35 años algo como lo que fue 2020, difícil en muchos sentidos. Pues bueno, si te va a unir para desearle a tus amigos o a tus seres queridos que 2020 sea mejor año, excelente. Personalmente, a todos los que lo vayan a celebrar, pásenselo sin remordimientos de conciencia. No voy a llegar a decir al Dios de Israel, ya ves, me están adorando a mí, no a ti. No existe. Y a quienes no lo celebren, a todo mundo, en realidad,
les deseo de cualquier manera que el 2021 sea un año mucho mejor de lo que fue 2020, que sea decimos los judíos, 2021 sea mejor que lo que fue 2020 y 2021 sea peor de lo que será 2022. Y que bueno, pásensela, todo les salga bien, que los proyectos funcionen, que podamos crecer, podamos aprender más, estudiar más, disfrútenlo, pásensela bien. Gracias, Mark, le paramos aquí para ya no complicarnos la vida con lo de la transmisión y esperar que se pueda hacer la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y disculpa No, mira, ya estaba acabando ahora. Lo que me llama la atención, y tengo que ver qué carambas pasa, es por qué pasa al final de la transmisión. Digo, porque si fuera el internet nada más, podría pasarnos en cualquier momento, pero las 3 veces que nos ha pasado últimamente, pasó igual. Pero bueno, es un misterio, que voy a decir porque Janos así lo quiso. Pero bueno. No te preocupes, lo vamos a, o sea, ahí sí lo platicamos acabando para no perder el tiempo, pero tiene que ver más con los picos de uso del internet de la zona también. Pero sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Que bueno, ya creo que se planteó la diferencia, ¿no? Entre una cuestión religiosa y una cuestión cultural. No lo podría haber explicado mejor. Y sinceramente, creo que, o sea, quien tenga la duda de por qué se tocaron tantos puntos, pues bueno, pueden darse cuenta. Ok, preguntan aquí, ¿cuál es la diferencia entre el calendario judío y el calendario gregoriano? Bueno, la principal diferencia es que el calendario gregoriano es estrictamente solar. Se determina por el movimiento aparente, porque en realidad lo que se mueve es la Tierra. Así, se determina por el movimiento o por las fases solares, mientras que el calendario judío es lunar solar. Pero la fijación de los meses en el calendario hebreo es luna. Ahorita estamos a mediados de mes, porque hubo luna. Estaremos dando el siguiente mes cuando tengamos la luna nueva. En el coreano, que es herencia del calendario juliano, y el mes puede empezar en cualquier momento. Lo único que se trata es de ir estableciendo, digamos, saber en qué momentos ocurren los equinoccios y los solsticios. Entonces, la diferencia fundamental está en que uno es solar y por lo tanto tiene 365 días, 365.26 días. Cada 4 años hay que agregarle un día más para el año bisiesto, que generalmente es el 29 de febrero. Bueno, no, siempre es el 29 de febrero. Mientras que el calendario hebreo es lunar solar y como los meses son lunares, tienen en promedio 29.56 días, entonces se tienen que ir alternando meses de 29 y 30 días, y que cuando acumulas 12 meses, solamente tienes 354 días. Para poderlo empatar con los ciclos solares, que es importante en el calendario hebreo, porque Pascua, Pesaj, se tiene que celebrar entonces, cada 19 años, 7 años deben tener 13 meses. Podría entrar en muchos detalles que son muy complicados y que son para una charla. Busquen, ya he dado charlas sobre esto aquí en Enlace, pero bueno, con estos rasgos en general, con eso pueden entender cuál es la diferencia fundamental entre el calendario hebreo y el gregoriano. El gregoriano es solar, 365 cada 4 años, 366. El hebreo, el calendario hebreo es lunar solar, generalmente de 354 días, pero en cada 9 años, 7 años deben tener un mes extra, o sea, lo que llamamos años embolismales. Entonces, estas son las diferencias. Ok. Aquí hay también una pregunta. ¿Por qué celebrar el Año Nuevo en un día que históricamente no tiene más de 500 años de antigüedad? Antes del siglo XVI, el Año Nuevo se celebraba en marzo. Y dice que, bueno, que muchas personas le ignoran. Más que nada esta pregunta la planteo porque valía la pena, si sí, históricamente, como platicar si sí es cierto, ¿por qué?
y si no, pues igual vale la pena desacreditar lo que no es. Sí, yo no conozco ningún registro histórico de que nuevo se celebrara en marzo. Aquí todas las festividades que se hacen, o sea, en marzo se hacen actividades de primavera, pero no eran las festividades de Año Nuevo. El concepto de Año Nuevo desde antes, desde la época precristiana, siempre estuvo ligado con el mes, con el dios Janos. Por esta cuestión que les digo, esta representación del dios con dos caras es el dios que está viendo una puerta hacia el pasado y una puerta hacia el futuro. Entonces, el Dios que representa el cambio de ciclo. Entonces, estamos hablando de que el concepto de Año Nuevo está vinculado a la celebración originalmente precristiana del dios Janos, y eso es en January, enero, no en marzo. En marzo están las celebraciones primaverales. Ahora, te puedes encontrar registros en donde, o sea, sí se habla en términos de que en la celebración primaveral puede aparecer alguien diciendo, este es el inicio de un nuevo ciclo. Ok, está bien, pero no necesariamente eso implicaba la celebración de un año nuevo, que también hay que tomar en cuenta que en las culturas antiguas, sobre todo por Mesopotámicas, en Egipto, en Roma, de repente era un nuevo conteo, podía pasar eso. Son convencionalismos que tardó mucho tiempo para que universales. El calendario que regía en un lugar no regía en el país de enfrente, ahí tenían otro calendario, o allí tenían otro conteo, tenían otros números. Entonces, hay que entender que esto solamente empieza a volverse, digamos, universal hasta que la cultura greco-latina se impone en todo lo que es Europa, en todo el norte de África y en un buen tramo de Medio Oriente hasta la entrada de la India. O sea, piezas de Alejandro Magno. Entonces, solamente hasta este momento empieza un proceso de homogeneizar los calendarios. Bueno, no nada más los calendarios, sino toda la cultura en general. Pero entonces, hasta antes, cada cultura tiene su propia forma de entender el calendario. Cuando yo hablo de que se celebra el 1 de enero y me remito al dios Janos, pues obviamente me remito especialmente al antecedente grecolatino, pero hay que este antecedente, hay un momento que no era de aplicación universal. Fue poco a poco que fue extendiéndose por diferentes, generalmente ya cuando todos están conquistados por el imperio. Pero entonces, no existe, o sea, no es cierto que Año Nuevo se celebrara de manera universal en marzo. No es cierto. Se celebraban festividades primaverales, eso sí, todo el mundo festejaba primavera, todavía. Pero eso no significa que el Año Nuevo se celebrara en marzo, porque de entrada ni siquiera existía un concepto homogéneo entre todas las culturas para decir Año Nuevo. Y en las culturas mesopotámicas, desde la más remota antigüedad, el Año Nuevo se celebra en Tishrei, o sea, lo que cae en septiembre. Y por eso el Rosh Hashanah judío sigue siendo en septiembre. La idea grecolatina es posterior. La idea más antigua de celebración de Año Nuevo, paréntesis a todo lo que vengo diciendo hoy, es la mesopotámica y es en otoño, no es en invierno ni en primavera. Entonces, bueno, yo ya expliqué cómo evolucionó el concepto del Año Nuevo de hoy. No es algo que se inventara, o sea, es algo mucho más anterior, es algo que se puede documentar perfectamente en el medioevo y más atrás. Tan simple como es, ¿desde cuándo estamos llevando la cuenta? Se supone desde hace 2021 años, ¿no? Por eso vamos a llegar al año 2021. ¿Y cuándo empieza el año 2021? El 1 de enero. ¿Cuándo empezó 2020? El 1 de enero. ¿Cuándo empezó 1970? El 1 de enero. ¿Cuándo empezó 1342? El 1 de enero. ¿Cuándo empezó el 895? El 1 de enero. O sea, si estamos celebrando el 1 de enero, el inicio del año 2021, es porque desde que existe ese conteo, el año nuevo se empieza a contar el 1 de enero. Punto. Ok. Acá, bueno, acá hay una, preguntan directamente que el calendario gregoriano, de acuerdo a lo que están planteando, es una buena pregunta. Si el calendario gregoriano está basado
en los cambios que los sacerdotes católicos fueron implementando. Entonces, podríamos plantear que, o sea, que eso fue dándole forma al calendario en sí. Entonces, podríamos, o Sí, sea, el habría una calendario, forma. Sí, sí, por ¿habría favor. una qué? O sea, es decir, si es que el calendario está Ok, basado, como tú el planteas. calendario gregoriano, sí, sí, a ver, es la forma en la que los sabios de la Iglesia Católica medieval, que seguramente eran sacerdotes o monjes, o adaptaron el calendario juliano. O sea, estructuralmente hablando es lo mismo, nada más hicieron algunos ajustes para digamos, para adaptarlo a la teología cristiana. Por ejemplo, ya no es la festividad del solsticio, el 24 o 25 de diciembre, es la Navidad. Ya no es la festividad del dios Jano, la circuncisión de Jesús, etcétera. Entonces, pero el calendario gregoriano es eso, o sea, no lo inventaron de cero. Es un ajuste que se hizo al calendario juliano, que ya había tenido un ajuste de por sí. Por ahí vi que preguntaban que septiembre es el mes séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo. ¿Por qué tienen esta nomenclatura, estos nombres, si en realidad son el noveno, décimo, undécimo y duodécimo? Bueno, porque en el calendario juliano original, el calendario original era de 10 meses, pero se agregaron, fue el primer ajuste que se hizo, pero se hizo todavía cuando era calendario juliano, es decir, en una época precristiana. Se agregan 2 meses, julio en homenaje a Julio César y agosto en homenaje a Augusto César. Entonces se incorporan a la mitad, se meten en la temporada de verano y entonces los meses séptimo, octavo, noveno y décimo, o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se desplazan 2 meses hacia adelante. Por eso, en vez de ser 7, 8, 9 y 10, son 9, 10, 11 y 12. Pero bueno, entonces se hizo ese ajuste sobre el calendario juliano y luego la iglesia, al convertirse en la autoridad imperial, hace un nuevo ajuste para adaptarlo a los parámetros teológicos cristianos y entonces pasa al calendario gregoriano. Y es el que se sigue utilizando en términos simples, aunque ya ha perdido completamente su significación y es un fenómeno eminentemente civil. Ok. Okay, esto, bueno, la pregunta que está por acá sobre si podría ser por el inicio de la primavera, de acuerdo a lo que dicen varios documentales, ya acaba de aclarar Irving que justo no va por ahí. Entonces, sí. Ahora, esta de Lil que nos está diciendo que si se consideraría idolatría, porque estamos como los antiguos. ¿No sería como plantear también que el hecho de festejarlo sería adquirir una forma de idolatría? ¿El hecho de qué? El hecho de implementarlo, o sea, de celebrarlo, por así decirlo, sería No, incurrir claro que no. No, a ver, voy a decirlo otra vez. No se confundan. La idolatría es algo que está en ti, no que está en el mes. O sea, si tú te reúnes a celebrar con tu familia, con tus amigos, por puro placer de pasarla bien, no es idolatría. Eso, ese razonamiento de que, como es una festividad pagana del dios Janos o de lo que quieras, si yo me paro ahí, es idolatría, eso se llama fetichismo. Y esa idea sí es idolatría. O sea, curiosamente, el idólatra no es el que celebra por pasarla bien con sus amigos o con su familia. El idólatra es el que cree que eso es idolatría. ¿Por qué? El que cree que eso es idolatría cree que el mes de enero tiene un poder especial que hace que seas bueno o seas malo. No. El bueno o malo es tú, por tu decisión, punto. Entonces, la idolatría no está en el objeto, el mes en este caso, la fiesta en este caso. La idolatría está en ti. Si tú te reúnes con tu familia y nada más es plan de pasárselo bien y te da lo mismo si es el 1 de enero o es el 4, que eso simplemente por un fenómeno cultural que se hace el 1 de enero, entonces no hay ningún problema.
O sea, pues, si no estás adorando a ningún dios, ¿por qué van a acusar de estarlo haciendo? En cambio, ¿crees que esa simple acción ya te pone a adorar a un dios porque el mes de enero tienes energía? No, perdón, entonces el idólatra eres tú, porque crees que un mes o un día pueden tener una fuerza tan grande, más grande que la tuya, son más fuertes que tú y te hacen idólatra. Eso es la idolatría. Concede el poder al objeto, fetichismo. Pues ya, el que decide qué adoras o qué tú, nada más. No tienes por qué andar cuidando de los meses. Cuídate de ti mismo. Órale. Sí. Es hoy ten miedo de ti, ¿no? Sí, canción de Fernando Delgadillo. Sí. Ok. Preguntan aquí, ¿por qué en el año hebreo se celebran 4 años nuevos? Ah, yo digo que porque nos encantan las fiestas. No, porque vuelvo a insistir, o sea, son ciclos de la naturaleza. O sea, a ver, año, lo que se dice año, Rosh Hashanah, punto. O sea, primero de Tishrei, que cae en algún momento de septiembre. Ese es el año nuevo. Pero entendemos que la naturaleza tiene varios ciclos y por eso, por ejemplo, también celebramos Tu Beab. También y el judaísmo exista por naturaleza. Modernas que eran Kayemet le Israel por 100 años de antigüedad a todas y por décadas enteras. Israel fue el único país que año con año tenía más territorio de bosque. El único país que no se estaba deforestando, sino reforestando. Inglaterra ya le entró al club, creo que China también, nada más. Siempre hemos sido ecologistas por naturaleza, entonces, pues por supuesto que entró un año nuevo a los árboles. Pero bueno, eso ya es un acto teológico, no es. Ahora, Torah, de ustedes, pero la orden es muy clara. El punto nuestro es para nosotros, no para todo el mundo. Por lo tanto, nunca lo hemos confundido con el año, con el aniversario de la creación. O sea, es nuestro principal, porque es donde se celebra la libertad, otro concepto teológico. ¿Por qué? Porque si no eres libre, no puedes hacer ninguna celebración como realmente se debe de hacer. O sea, estás exento, Dios no te juzga por no hacerla, pero es una tragedia. No hay peor tragedia para un ser humano que no poder hacer las cosas correctas porque no es libre, porque estás esclavizado a alguien más. Claro, esta es una idea que evidentemente surge en tiempos en que el esclavismo era la no, estaba vigente en todo el mundo. Pero entonces, San es el primer mes para nosotros, es que representa nuestra libertad y por lo tanto la posibilidad de funcionar como gente libre. Pero bueno, no se confunda. El año es Rosh Hashanah, para ser específico. Y bueno, y el cuarto es el año nuevo, ¿no? Que luego ahí se aplica lo que dije al principio, un poco en tono de broma, era 25% broma nada más, pero aquí se aplica. Pues porque no fiestas, o sea, porque así, buen pretexto para ir 30 gentes en una casa, brindar, desearnos felicidades, pasarla bien, cotorrear, cantar, etcétera, pues ¿por qué no? O sea, aquí todas las demás, bueno, Rosh Hashanah porque ese es el inicio de año, punto. Las otras dos, el año nuevo de los árboles y Pesaj, por razones teológicas muy específicas y concernientes al judaísmo. Y año nuevo, 1 de enero, ¿por qué no? Ok, bueno, la última pregunta que sí te haría, digo, más que nada porque se está cortando demasiado la transmisión, entonces digo, para ya tener como una finalización y terminar con una buena nota. Acá están haciendo o sea, como hincapié en que muchos de los meses tienen que ver con su posición, ¿no? O sea, que en noviembre es el noveno, diciembre es el décimo, y que en el momento en el que empieza la primavera,
se marca y que desde ahí podemos tomar en cuenta esto. ¿Cómo lo ves? ¿Es una cuestión errónea o sí tiene que ver con la historia? No, es una cuestión, es un constructo cultural. O sea, a ver, ubiquen algo, nombres de los meses agrarios. O sea, es un modo en el que nosotros hemos dicho, a ver, la bóveda celeste y todo lo que ahí pasa, me conviene dividirla en... ¿Por qué? Porque, bueno, un círculo es más fácil dividirlo, o sea, si lo divides en numeración, ejemplo, decimal, el valor de pi es 10.141592 6, 7, 8, no me acuerdo, o sea, y te pierdes, es infinito, no se conocen los límites de pi. ¿Por qué? Porque la numeración decimal se enfrenta, o sea, llega a números irreales al momento de medir, hacer mediciones sobre círculos. Entonces, en los círculos conviene más, es más práctico usar la numeración sexagesimal. Entonces, por eso el círculo está dividido en 380 grados y esos 380 grados los puedes dividir muy fácil en 4 y cada uno de esos bloques en 4, lo más fácil es dividirlo. Entonces te salen 12. Por eso, digamos, es todo un proceso muy lento a lo largo de la historia en el que vas ideando, inventando. O sea, eso no existe en el cielo. Las constelaciones no existen. Está la osa mayor con su osito, la osa menor. No, no existe eso. O sea, de hecho, las estrellas ni siquiera están cerca una de la otra. Y dentro de 2 millones de años ya se movieron y ya no te van a dar la imagen de la osa mayor ni de la osa menor. Entonces, esas son construcciones culturales nuestras para facilitarnos la medición de los ciclos vitales aquí en la Tierra. Empezamos fabricándolas, o sea, construyendo todo eso para medir las épocas de siembra y cosecha. Y ya, luego le fuimos agregando más cosas. Pero entonces entiendan esto, los meses como tales son un invento teórico, una abstracción que en términos reales no existe. Nosotros nos los inventamos para poder llevar una cuenta del tiempo. Ahora, es diferente en la escultura, por ejemplo, en el calendario hebreo, porque el mes lunar puedes decir que sí existe, o sea, no es que sea mes lunar, es que es el ciclo de la luna, de una luna llena a la siguiente luna llena. Entonces, bueno, eso objetivamente hablando sí existe. Pero los meses del calendario juliano o del calendario gregoriano no existen. Son abstracciones que hemos inventado para facilitarnos la vida y funcionan. Por eso las conservamos, porque funcionan re bien. Funcionan a la perfección. O sea, para el objeto que tienen, sirven. Entonces, por eso no hay ninguna necesidad de dejarlos de usar. Si le llamas septiembre, es el noveno, bueno, que porque le metieron el mes dedicado a Julio César y luego el de Augusto César, que es agosto, ¿eso qué importa? O sea, lo importante es que funciona para poder calendarizar nuestras actividades, nuestros pagos de impuestos, para saber que en noviembre es el buen fin, o sea, para poder hacer todo este tipo de planes. En el hemisferio diciembre-enero, en el hemisferio norte serán las épocas de julio-agosto, pues vacaciones, ¿no? O sea, tomarnos el break en el trabajo e irnos, si podemos, a la playa o por lo menos un balneario, en fin. O sea, para todo eso que tiene que funcionar, funciona, aunque no existan. Oye, para navegar en el océano, en las épocas en las que no teníamos, o sea, que lo más moderno era un astrolabio, o sea, instrumentos que te ayudaban a medir los grados de ciertas estrellas, bueno, pues era obvio que todo este concepto, o sea, mira, ahí está la constelación de Cáncer, ahí está la estrella polar, ahí está Géminis, ahí están todas las constelaciones, pues ayudaban a orientarte para saber por dónde tenías que navegar, sobre todo en la noche. O sea, si no, pelota que te metías en el océano, aunque las constelaciones no existen. En realidad, no existen. Pero bueno, todo eso nos sirvió, le sacamos provecho, le seguimos sacando provecho y bueno, por eso va a estar allí y va a seguir vigente durante mucho tiempo. Entonces, no
no se azoten con esto del nombre de los meses. Por ejemplo, vi que ahí también alguien preguntaba que de dónde salieron los nombres de los meses hebreos. La Torah no los menciona, pero la Biblia sí, el Tanaj sí menciona, por ejemplo, cuando en el libro de Esther se habla del mes de Adar, ya se le da al nombre al mes de Adar. Y en diferentes partes de la Biblia se mencionan otros meses, se menciona Kislev, se menciona Heshvan, se menciona Nisan. O sea, esos nombres son babilonios, se tomaron de Babilonia. Pero a ver, son nada más etiqueta que le ponemos a una periodización de tiempo, punto. No pasa nada, no es mortal, no es tóxica. Llámale al mes como quieras, primer mes, o llámale Tishrei, o llámale septiembre, o si quieres en el calendario enero, no pasa nada, solamente son nombres referentes que utilizamos para ubicarnos en el tiempo y espacio, y funcionan bien. Entonces, no se alarmen, no es nada grave lo que tiene que ver con los nombres de los meses, ni en el calendario hebreo, ni en el calendario gregoriano. Simplemente son puntos de referencia para que sepas dónde estás parado. Y eso siempre es bueno. Ok, vamos a terminar aquí la transmisión, dado el caso que, pues sí, entre tantas cuestiones también se respondieron bastantes dudas. Y pues bueno, quiero darte las gracias, Irving, por estar acá y poder cultivarnos un poquito más sobre la historia de esta festividad cultural, aunque pues que influye en la mayor parte del mundo. No, al contrario, Mark, ya sabes, un placer, un gusto y les deseo a todos un feliz año. Que sea mejor que el 2020, que sea peor que el 2022. Pásenselo muy bien, no se expongan si en su zona están los contagios y preferible celebrar tranquilo y espero celebrar sanos y nos estamos viendo. No hay vacaciones, nada más es la próxima semana ya. Sí, bueno, ya toca. Ya es hora de que cambie el A calendario. ver, déjame contestar una pregunta, última pregunta, que dice que qué pasa cuando esos nombres se le dieron por los nombres de las deidades. No pasa nada, punto. No pasa nada. Sí, bueno, es que eso en la ponencia se explica bastante bien, porque tiene que ver con la práctica de la persona dirigida hacia el sentido específico de idolatrar algo. En este caso, si es que yo digo que el 23 de julio me voy a ir de viaje, no tiene nada de malo. Pero bueno, lo pueden volver a ver en la ponencia de Irving que acaba de dar, y si quieren repetir este video. Así que, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Irving. Gracias, Enlace Judío, por este increíble espacio. Y pues nos vemos el viernes conmigo para otra transmisión y mañana en la noche para una de Salmos. Señoras y señores, pásenla bien y recuerden ser puentes